Hola, el día de hoy veremos la lección número 2, donde veremos el análisis de los elementos del estado de situación financiera. Para poder hallar el análisis, vamos a hablar sobre el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Este tema ya lo habíamos hablado en la lección número 1. Habíamos hablado un poco resumido, pero en esta lección vamos a hablar un poco más amplio. ¿Qué es el activo? Empecemos por ahí, ¿no? El activo son recursos que son controlados por la empresa como resultado de hechos pasados que se prevén generar en el futuro. Se clasifican de acuerdo a la rapidez de su conversión en efectivo o en consumo. El activo corriente está clasificado, ¿no?, por el disponible, el exigible y el realizable. Tema que ya habíamos comentado, el día de hoy vamos a ver un poco más amplio. El disponible, ¿no?, está dentro del activo corriente. Nos habla de la caja en efectivo, o sea, mejor dicho, cuánto de dinero tenemos en la caja en un momento determinado cuando nos solicitan este estado de situación financiera, ¿no? Cuánto de dinero tenemos en nuestra cuenta corriente en una entidad financiera, porque todas las empresas tenemos una cuenta corriente, ¿no?, aperturada. Nos habla también de cuánto de dinero tenemos en la caja chica, porque toda empresa tiene que tener una caja chica. Y nos habla también de los títulos valores, o sea, cuánto de títulos tenemos que nos está generando ingresos a futuro. Eso es el disponible. Como vuelvo a repetir, los estados de situación financiera, decíamos que puede ser presentado periódicamente o un momento determinado. Este disponible, ¿no?, es la información que nos dan hasta la fecha que hemos entregado los estados financieros. Luego tenemos en el exigible. Cuando hablamos de exigible, estamos hablando de las cuentas por cobrar comerciales o de otras cuentas por cobrar. Cuando hablamos de las cuentas por cobrar comerciales, estamos hablando de a qué cliente nos está debiendo. Queremos saber, como decíamos en la clase anterior, qué clientes nos tienen pendiente por cobrar o a qué clientes le vamos a cobrar, ¿no? También nos habla de otras cuentas por cobrar. Cuando nos dicen de otras, ¿cuáles son las otras cuentas por cobrar? En una empresa no solamente cobra clientes, también tiene genera otras cuentas por cobrar, como por ejemplo, cuando un trabajador solicita un préstamo a la empresa, ¿no?, y luego le dice que le vayan descontando mes a mes en planilla, al momento que la empresa le da dinero al trabajador y le va a descontar, es una cuenta por cobrar, es una cuenta por cobrar a un trabajador. Dentro del activo corriente también tenemos el realizable. Cuando hablamos de realizable, estamos hablando lo que tenemos en el almacén. Nos centramos lo que hay en el almacén, o sea, nosotros sabemos que toda empresa tiene un almacén. Tenemos, por ejemplo, la mercadería. Cuando una empresa se dedica a la compra y venta de mercadería, es una empresa comercial, definitivamente va a tener su almacén donde está la mercadería que va a vender. Entonces, a cierto tiempo, cuando se presentan los estados financieros, hay que informar cuánto de mercaderías hay en el almacén. Lo que queda en el almacén es lo que se informa en el estado de situación financiera. Tenemos otros productos que también requieren almacén, como por ejemplo la materia prima. Si somos una empresa que nos dedicamos a la elaboración o a la producción de un producto o transformación de un producto, vamos a tener que comprar materia prima para que luego esa materia prima vaya a producción. Pero cuando compramos la materia prima también necesitamos almacén, ¿no? Entonces, también informamos en el estado de situación financiera, se informa cuánto de materia prima disponible tenemos para seguir produciendo. El otro producto que también informamos en este activo corriente dentro de la realización son los productos en proceso. Sigo con una empresa industrial. Una empresa industrial tiene productos en proceso. Va durante todo el proceso, hay productos que quedan a la mitad. Esos productos están en el almacén, también hay que informarlo. ¿Y dónde lo informamos? En este estado de situación financiera.
Tenemos otro que es también los productos terminados, ¿no? También nos recurrimos a una empresa industrial, ¿no? Cuando los productos terminan de la producción, llegan a ser productos terminados, pasan al almacén. Entonces, en el estado de situación financiera, en la parte de activo corriente, informamos el disponible, el exigible y el realizable. Son 3 cosas que debe de conocer la gerencia. El siguiente tenemos, ¿no?, el activo no corriente. En el activo no corriente estamos hablando de todos los activos que posee la empresa. Como al principio habíamos hablado en las lecciones anteriores que los activos son los derechos. Uno de ellos, por ejemplo, es el activo no corriente. En el activo corriente reflejamos el activo fijo. El activo fijo viene a ser los inmuebles, maquinarias y equipo. Los activos que tiene la empresa. Un ejemplo, para que una empresa funcione, necesita muebles, necesita computadoras. Si es una empresa de transporte, necesita vehículos. Esos son los activos. Y eso tiene que reflejar también el estado de situación financiera, para que el gerente o la persona quien revisa esta información conozca con qué activos tiene la empresa o con qué activos está contando la empresa hasta la fecha determinada. El otro es el intangible. También se refleja dentro del activo no corriente. Los intangibles, que vienen a ser las patentes, las marcas, vienen a ser las concesiones, vienen a ser las franquicias y los software, ¿no? ¿Dónde se reflejan? En el activo no corriente. Si es que tuvieran, ¿no? Porque muchas veces ahora saben que la gran mayoría, por ejemplo, en las patentes, ¿no?, crean algo, es mi patente, yo la escribo. Entonces, como empresa, la tengo que registrar en mi activo, porque es mi derecho, es mío. Las marcas, ¿no?, que hoy día la gran mayoría, cuando pone un negocio, lo primero que quiere es poner su marca. Una vez que su marca está conocida, la tiene que escribirla, es su marca, ¿no? Entonces, tenemos aquí otro que es los valores. También los valores son las acciones, son los bonos que tiene la empresa posiblemente, ¿no?, generadas y en otras empresas. Tenemos también las cargas diferidas. Cuando hablamos de cargas diferidas, estamos hablando de los pagos adelantados, tanto de alquiler y de seguro. Como le decía hace un ejemplo anterior, ¿no? Normalmente cuando la empresa es alquilada, definitivamente siempre les dicen, pagas 2 meses de garantía y 1 mes adelantado. El pago de la garantía, ojo, acá no hay que equivocarnos, el pago de la garantía te la van a devolver y como te la van a devolver es un activo corriente, ¿ya? Significa que eso es una cuenta, otra cuenta por cobrar, te la van a devolver. En cambio, el alquiler adelantado no te la van a devolver, solo que le estás dando el dinero por adelantado, que tarde o temprano se va a convertir en gasto o tarde o temprano la vas a utilizar. Entonces, eso se llama cargas diferidas. Igual sucede con los seguros, ¿no? Los seguros, cuando pagamos, normalmente hay diferentes formas de pagarlo, pero la gran mayoría de las empresas pagan los seguros a 1 año. Ahora, por ejemplo, en el caso, hay un ejemplo que se está dando, los seguros laborales. Los seguros laborales que ahora está obligado por el Estado, se está pagando, por ejemplo, si una persona entra a planilla en noviembre, paga el seguro de noviembre del 2020 a noviembre del 2021. Está pagando por adelantado. El pasivo representa las obligaciones que tiene una empresa con sus acreedores. Se clasifican según su vencimiento. Pueden ser corrientes y no corrientes. Dentro del pasivo corriente tenemos los vencimientos a corto plazo. ¿Cuáles son las obligaciones, mejor dicho, a corto plazo? Si hablamos de obligaciones a corto plazo, estamos hablando, por ejemplo, los pagos de tributos, los pagos a los trabajadores, que son sus remuneraciones, los pagos a las cuentas por pagar a los proveedores, ¿no?, que nos venden nuestra mercadería, cuentas por pagar a terceros, que hay otras cuentas también independientemente de nuestros proveedores que nos dan la mercadería, y obligaciones, ¿no?, y otras obligaciones que podrían tener, pero que esas obligaciones sean a corto plazo. El pasivo no corriente son obligaciones a largo plazo.
tenemos las obligaciones, por ejemplo, los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios se dan a largo plazo, la gran mayoría. Tenemos otras cuentas por pagar a largo plazo. Esa es la conformación del pasivo. Pasivo corriente y pasivo no corriente. Tenemos el otro que es el patrimonio. En el patrimonio estamos hablando de la participación de los propietarios. Estamos hablando del capital de la empresa cuando se inició, estamos hablando de los resultados acumulados y estamos hablando de las reservas legales, según el fisco. Vamos a ver un ejemplo, cómo está elaborado. Vimos la clase pasada un ejemplo sencillo. Esto es un ejemplo un poco más completo, así que lo vamos a ver. Tenemos aquí el estado de situación financiera. Tenemos activos corrientes. El activo corriente está conformado por efectivo y equivalente de efectivo, 25.000. Aquí estamos hablando del disponible, ¿ya? Cuentas por cobrar comerciales, 120.000. Aquí estamos hablando de lo exigible. Cuentas por cobrar diversas relacionadas, 30.000. Aquí, cuando hablamos de cuentas por cobrar diversas relacionadas, estamos hablando de mi cliente también, de mi mercadería que estoy vendiendo netamente mi giro de negocio, pero la diferencia es que este cliente tiene relación con mi empresa. Mejor dicho, vamos a poner un ejemplo. ¿Tiene relación en qué sentido? El dueño de la empresa que yo le he vendido es el mismo dueño de mi empresa. Hay una relación, ¿ya? Tenemos acá la mercadería, 280.000. Cuando hablamos de mercadería, estamos hablando del almacén, que habíamos hablado de la mercadería, de la materia prima, de los productos en proceso, de los productos terminados. Está dentro de esta estructura llamada mercadería por 280.000. Servicios contratados por anticipado, 10.000. Estamos hablando, acordemos, de los alquileres adelantados. Estamos hablando acá, anticipo, por algo dice 10.000. Si sumamos los 25.000, 220.000, 30.000, 280.000, 10.000, nos sale el total activo corriente 465.000. Luego tenemos el activo no corriente. En el activo no corriente tenemos activos no adquiridos en arrendamientos financieros por 80.000. ¿Qué significa? Estamos hablando de activos que hemos adquirido de repente por un préstamo bancario a través de un leasing por 80.000. Inmueble, maquinaria y equipo, 420.000. Estamos hablando de todos los activos que posee la empresa. Por ejemplo, un vehículo, un mueble, computadoras, ventiladores, aire acondicionado, todo lo que se refiere, todos los activos que se utilizan para que el trabajador esté cómodo o utilice para trabajar. ¿Cuánto es? 420.000. Tenemos los intangibles. Los intangibles, ¿qué podría ser acá? Un software, de repente la empresa necesitó un software, de repente el área logística, un software de venta, un software de contabilidad, o de repente no necesitó, hizo una marca, de repente su patente. Aquí lo ponemos en el activo no corriente, está valorizado por 26.000. Depreciaciones y amortizaciones y agotamiento acumulado, menos 20.000. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué dice menos 20.000? Habíamos hablado sobre los activos de arrendamiento financiero, sobre los inmuebles, maquinaria y estos dos que son activos. Estos activos, cada vez que nosotros utilizamos, se van desgastando. Entonces a eso se le llama depreciación. Se va gastando a medida que lo vamos utilizando. Y estas depreciaciones, cada activo tiene un porcentaje que está dada por las leyes tributarias. ¿Cuánto tenemos acá? 20.000. Total activo no corriente, tenemos 506.000. ¿Cómo nos salen los 506.000? Sumamos 80.000, 420.000, 26.000 menos 20.000. 506.000. Total activo, sumamos
Total activo corriente, 465.000 y total activo no corriente, 506.000. La suma de ambos nos da el total activo, que es 971.000. Nos vamos al siguiente, que es el pasivo. El pasivo también está conformado por pasivo corriente. ¿Quiénes conforman el pasivo corriente? Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar. ¿Cuánto? 20.000. Aquí reflejamos todos los impuestos que tiene pendiente la empresa por pagar. Puede ser IGB, renta, salud, ONP, todo esto refleja acá. ¿Cuánto tiene por pagar la empresa? 20.000. Remuneraciones y participaciones por pagar, 90.000. Estas remuneraciones es lo que la empresa tiene por pagar a los trabajadores. ¿Qué es lo que le podría deber a ir a los trabajadores? Sus beneficios sociales, como sus vacaciones, sus gratificaciones, sus CTS, todo está reflejado acá, un valor de 90.000. ¿Por qué dice que le debe? Porque posiblemente este estado de situación financiera que lo han solicitado esté en una fecha determinada. Porque estos pagos, acordemos que las vacaciones, las CTS y las gratificaciones tienen un tiempo de pagar, tienen una fecha programada. Luego tenemos las cuentas comerciales a terceros por 120.000. Conforman los pagos a proveedores, pero los pagos a proveedores que se han generado directamente al giro del negocio, 120.000. Cuentas por pagar y a los accionistas y directorios y gerentes, 15.000. Aquí en las cuentas por pagar, hay veces en el transcurso del trabajo de la empresa, posiblemente en su funcionamiento, han solicitado de repente préstamos a un accionista o de repente le están debiendo un dividendo, algo, entonces reflejamos aquí en esta partida cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerentes por 15.000. Obligaciones financieras. Estamos hablando de 80.000. ¿Qué refleja acá? Es los préstamos bancarios que tiene la empresa con una entidad financiera, pero en lapso solamente que tenga el vencimiento de un año, nada más. Entonces, sumamos 20.000, 90.000, 120.000, 15.000, 80.000, total pasivo corriente 325.000. Tenemos el siguiente, en este caso, en esta información contable que estamos revisando, no hay pasivo no corriente, solo hay pasivo corriente. Entonces, cuando no hay pasivo no corriente, no se pone. Nos vamos directamente a patrimonio. El patrimonio dice capital 400.000, capital adicional 130.000, reservas 50.000, resultados acumulados 66.000, total patrimonio 646.000. Aquí hay una palabra que no he ido mencionando, pero quiero aclararlo. Dice, ya sabemos que el capital es el dinero que aportó los socios al inicio o a la constitución de la empresa. El capital adicional es, por ejemplo, cuando un socio está funcionando la empresa, ya tiene 2 años, ya tiene 3 años en el mercado, pero de repente hay un socio, de repente necesita liquidez la empresa y dice, ¿sabes qué? Yo voy a dar un dinero, pero a cuenta de mi capital. Voy a aumentar mi capital. Entonces, antes que este importe se considere de capital, pasa por capital adicional. ¿Por qué en capital adicional? Porque primero tienen que modificar los estatutos para luego ese 130.000 pase a capital. Reserva, como decíamos en la clase anterior, ¿no? Es el 10% de la utilidad. Estas reservas, según la ley de sociedades, es obligatorio para cubrir una posible pérdida que pueda tener la empresa a futuro. El resultados acumulados viene a ser la utilidad que viene generando año tras año y que todavía no han sido distribuidas con los accionistas por 66.000. Entonces, por eso la suma del patrimonio sale 646.000.
¿Y cuánto será la suma del total pasivo y patrimonio? Será 971.000, que vendría a ser la suma del pasivo corriente, 325.000, más el total patrimonio, 646.000. Si se dan cuenta, tenemos total pasivo 971.000, total pasivo y patrimonio 971.000. Por eso decíamos en la clase anterior que el total activo con el total pasivo y patrimonio tienen que ser iguales. Revisando esta elaboración de los estados de situación financiera, nos damos cuenta que aquí en este estado de situación financiera tenemos toda la información para tomar decisiones. Bueno, jóvenes, nos vemos la siguiente lección donde veremos más sobre los estados financieros. Gracias.